¿Qué tal amigos de Es Diario? Pues estamos muy, pero que muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Partido Popular tras el anuncio de Alberto Núñez Feijóo de convocar un congreso que será extraordinario. Congreso extraordinario, no ordinario, en el mes de julio. ¿Qué puede pasar en ese Congreso del Partido Popular? ¿Qué fichas se pueden mover? ¿Qué discursos se puede retocar? Esto es lo que vamos a analizar ahora con un experto sin duda en el Partido Popular y en los entresijos de lo que ocurre en la calle Génova y en el Partido Popular. Eugenio Narvaiza, ¿qué tal? Bienvenido, como siempre, a tu casa, Es Diario Televisión. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Pues muy pendiente de lo que pase este lunes en el máximo órgano que tiene el Partido Popular entre congresos, como es esa junta directiva que convocará un congreso nacional extraordinario, pero con características de congreso ordinario para el 5 o 6 de julio de este año. Algo que es absolutamente necesario, que podemos calificar como la noticia política más importante del año desde el punto de vista de lo que puede ser la alternativa a Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que está gobernando España como si fuera una autocracia, que pero, por otro lado, y siendo rigurosos en el análisis, llega un poco tarde, debido a que Alberto Núñez Feijóo lleva 3 años en la presidencia del Partido Popular y se puede decir que Alberto Núñez Feijóo en estos 3 años pues ha tardado en presentar su documento político, su planteamiento político e ideológico de cara a que la sociedad le acompañe y sea un revulsivo de cara a acceder a la presidencia de gobierno, ¿no? Que es un Eugenio, poco vamos a ir la por partes. pretensión, real Eugenio, por favor, vamos a ir por partes si te parece. Y así la gente nos va a entender mucho mejor. No cabe ninguna duda de esto que te estoy diciendo, ¿eh? Vamos a ir por partes y yo te preguntaría, ¿cómo podemos, digamos, etiquetar ese congreso? ¿Qué titular le podemos poner a día de hoy y según la información que tú tienes a ese congreso que, como bien dices, es un congreso extraordinario con características de ordinario? Es decir, ahí se van a retocar cosas y va a haber nombres nuevos, movimientos de nombres. ¿Cómo podríamos titularlo? Yo diría que es el congreso de la definitiva consolidación de Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular y que de alguna manera planteará su estrategia y criterio político para alcanzar el poder, para ganar unas elecciones generales y gobernar, teniendo en cuenta y analizando la corrección de errores que se vienen produciendo no en el Partido Popular, pero sí en el centro derecha desde hace ya bastantes años, ¿no? Vamos a recordar, si te parece, como anunciaba Alberto Núñez Feijóo, este congreso para el mes de julio. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Queridos amigos, pese a ser extraordinario por el hecho de celebrarse antes de que venzan los 4 años, creo que debe ser ordinario desde el punto de vista de las ideas y del proyecto. España necesita con urgencia un tiempo nuevo y tenemos que estar listos para liderarlo. Así que, sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. Esta es mi decisión, meditada desde hace tiempo, que hago pública hoy. Bien, a ver, Eugenio, además de esto del cónclave del PP, por cierto, que los cónclaves se convocan cuando hay un papa muerto, ¿eh? No sé si esa imagen es muy acertada. Esto ya se lo hemos preguntado a No es muchos el, de los... no es el, no es el caso, pero sí es el caso de consolidación de un liderazgo que a lo largo de los 3 años ha hecho cosas bien hechas y ha hecho cosas mal hechas y ha llegado el momento de corregirlo, porque lo que está claro es que ante la situación de autocracia que vive España necesita una alternativa que sin duda es el PP y sin duda es Alberto Núñez Feijóo, pero que sirva de revulsivo, que ilusione y que fortalezca el hecho de que el Partido Popular está capacitado y que tiene
que tiene una capacidad ideológica, política y de gestión para gobernar España y volver a aspectos importantes como puede ser el volver a consolidar los defectos democráticos que está generando el gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo llevar a cabo una gestión importante en el sentido de abandonar instituciones que no deben ser asaltadas por el gobierno, llevar a cabo la defensa de la propiedad privada, llevar a cabo una gestión, vamos a decir, de consolidación de la democracia, además, vamos a decir, de una regeneración política que a España le hace bien falta, ¿no? Porque vivimos entre una autocracia y un elemento desgraciado para cualquier democracia, como es elementos de corrupción. Vamos a hablar de nombres y de discursos. Nombres. ¡Qué sorpresa! Si es que podemos aventurar algo, nos podemos encontrar ahí. Te lo digo porque ahí, ya sabes, cuando se produce un acontecimiento de este tipo empieza a haber quinielas, especulaciones, luego muchas no se cumplen, pero qué sorpresa así de calado nos podemos encontrar tras la celebración de ese congreso. Incluso se habla de Cuca Gamarra, secretaria general, podría no seguir siendo, alguna candidatura autonómica, la de Mazón. En fin, qué sorpresa nos podemos encontrar tras este congreso. Si te parece, Javier, vamos a ir paso a paso y por cargos. Vamos a ver, el presidente organizador del congreso es Alfonso Serrano, persona mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y un perfecto organizador de eventos de este tipo y que además tiene una gran experiencia al respecto. El presidente del congreso, sin lugar a dudas, considero que va a ser Javier Arenas, que es una persona que a lo largo de los años ha dado contribuciones con sus actuaciones al Partido Popular. El secretario general del Partido Popular será Miguel Tellado, que ha sido y es una persona importante dentro de la estructura del Partido Popular, no solamente desde el punto de vista de su actuación como presidente del grupo parlamentario, sino la actuación interna en el partido, lo cual puede dejar vacío el hecho de la presidencia del grupo parlamentario, que eso, si quiere, podemos hablarlo después. Desde mi punto de vista, también estará Esther Muñoz, una persona que va muy en alza y que tiene un importante protagonismo en las sesiones de control y como portavoz del Partido Popular, porque uno de sus importantes fallos o defectos que viene arrastrando, no en esta época de Alberto Núñez Feijóo, pero desde hace mucho tiempo, es el desacierto, la falta de comunicación política a lo largo del tiempo que ha tenido el centro-derecha. Y siguiendo con quién puede ser esa persona que elabore el elemento quizás más importante que defina cuál puede ser la política de Alberto Núñez Feijóo en los próximos años. Yo me atrevería a dar un nombre que además le atribuiría 2 cargos. En principio, el hecho de que ella coordine lo que puede ser ese documento político, y me estoy refiriendo a Cayetana Álvarez de Toledo, que a su vez yo particularmente le veo con muchas posibilidades para que alcanzara la portavocía del Partido Popular sustituyendo a Miguel Tellado de cara a futuro, viendo cuánto tiempo puede faltar para que se convoquen elecciones generales, porque es muy complicado que en la actual situación judicial, en la actual situación de corrupción, esto aguanta hasta el año 2027. Me parece muy interesante esto que estás diciendo de Cayetana Álvarez de Toledo como posible portavoz. ¿Recuperaría la portavocía, quieres decir? Porque fue portavoz del PP en el Congreso. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo representa de alguna forma, y sus intervenciones están ahí, su capacidad política está ahí. Es un poco el alma de lo que mucha de la militancia y muchos de los propios diputados y senadores del Partido Popular piensan, y yo la veo como un elemento importante en un futuro Partido Popular, no solamente como coordinadora de ese documento político que vaya a trazar cuáles van a ser los aspectos por donde va a circular el Partido Popular en la defensa de la democracia, en el abandono de las instituciones que han sido asaltadas, en la independencia del Poder Judicial, en la defensa de la propiedad privada. Y luego hay otro aspecto también que es, yo creo que decisivo e importante, y es el hecho de que el Partido Popular lleva bastante tiempo estancado en esa cifra
vamos a decir, de los 148, 150 escaños, y el Partido Popular necesita de alguna manera abrir y convertirse en esa casa común de lo que no sea el socialismo, mediante el cual pues pueda conseguir una cifra de diputados en unas próximas elecciones generales, y estoy hablando de una cifra que supere los 160 escaños, y ese tiene que ser el objetivo no ya del Congreso, sino del futuro trabajo del Partido Popular, para poder gobernar en solitario sin estar condicionado de una forma importante por nadie, aunque tendrá que llevar a cabo pactos pues con otras formaciones políticas. Y cuidado, distingamos muy bien otras formaciones políticas desde el siguiente aspecto. El Partido Popular tiene que tener en cuenta que la militancia vasca y la militancia catalana pues no ve con muy buenos ojos el hecho de pactar con formaciones como Junts per Catalunya o en su caso en el País Vasco, y lo conozco bien porque yo soy vasco y conozco bien la idiosincrasia del votante del Partido Popular en el País Vasco. No ve con muy buenos ojos al Partido Nacionalista Vasco, porque además en su día ya llevó a cabo un acto de, entre comillas, traición, teniendo en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco apoyó los presupuestos, pero luego inmediatamente después apoyó la moción de censura contra Rajoy. Entonces, desde esa perspectiva, sí tiene que tener en cuenta el Partido Popular que, haciendo caso un poco de lo que opinan sus bases en el País Vasco y Cataluña, habría que abandonar cualquier tipo de acuerdo formal político con formaciones nacionalistas, ¿no? Bien, Eugenio, muy interesante esto que me estás contando. Ahora vamos al tema de los discursos, del discurso del Partido Popular. ¿Cómo se puede redefinir, reajustar el discurso? Hoy hemos hablado en Es Diario, estamos hablando de que Feijóo en cierto modo está asumiendo ciertas tesis también de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la hora de endurecer algunos aspectos del discurso. ¿Van por ahí los tiros del próximo Congreso? ¿Van por ahí los tiros del próximo Congreso del Partido Popular? Yo no veo que se esté, endureciendo el discurso. Yo creo que de alguna manera lo que se está planteando es lo siguiente. El Partido Popular cometió un error importante, otra persona, no en este caso Alberto Núñez Feijóo, en ese fatídico Congreso de Valencia que dio lugar a la ruptura del centro-derecha en tres formaciones políticas. Quizás lo que hay que plantearse ahora mismo y como alternativa importante y con el hecho de que hay que recuperar, no se puede despreciar a los liberales, ni se puede despreciar a los conservadores, ni se puede despreciar a ese ala, vamos a decir, cercana al centro izquierda, que no está en absoluto de acuerdo con Pedro Sánchez y que quiere una España democrática, quiere una España constitucional y quiere una España regenerada. Entonces hay que plantearse un poco todo esto, por eso hay que hablar de la casa común de los españoles con respecto al Partido Popular, pero lógicamente habrá que mirar a espacios que anteriormente ha tenido el Partido Popular y yo creo que se pueden recuperar tranquilamente, ¿no? O sea, el discurso va a seguir en la línea habitual, conocida de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ir a eso, ¿no?, en el Congreso. Yo creo que sí, pero se va a reforzar el hecho de que el Partido Popular tiene capacidad de gestión, aunque en sí no ha sido el partido que más años ha gobernado, pero está demostrada su capacidad de gestión, por ejemplo, con hombres actuales que tiene en el comité de dirección, como puede ser Juan Bravo, con su gestión en la Junta de Andalucía, tiene ahí la Comunidad de Madrid, está el propio Juanma Moreno con un éxito absoluto en su gestión en Andalucía, teniendo en cuenta que las encuestas le dan 73 escaños actualmente, y quizás el mayor problema del Partido Popular de cara a futuro, pero que no es un problema extremadamente complicado, sea la cuestión de Valencia, pero que eso se debe de abordar a posteriori y con todos los ojos puestos a ayudar a una región que ha sido abandonada, vilipendiada y maltratada desde el gobierno de la nación, ¿no? Bueno, Eugenio, pues entonces me parece que podemos ir cerrando esta intervención. Seguiremos pidiéndote análisis sobre este Congreso del Partido Popular que se avecina, pero todavía queda
todo el mes de junio y lo que Yo corresponde lo de que sí- mayo, yo para lo que ir sí que voy a analizando decir- este congreso extraordinario del Partido Popular en julio. Dime, Eugenio, ¿qué querías añadir? Yo lo que sí querría decir antes de finalizar, que es que el objetivo tiene que ser absolutamente claro, presentar una alternativa creíble de gobierno, que el Partido Popular lo es. Además, tiene conexiones importantes en Europa y el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo es la figura necesaria, indiscutible y a la que de alguna manera se tiene que agarrar esa alternativa para triunfar. Luego, quizás el problema que sí tiene que abordar con seriedad el Partido Popular es el hecho de la comunicación, porque eso es un fallo grave que ha tenido el centro derecha en España, pero yo creo que el Partido Popular, si aborda estos puntos por lo que hemos hablado, defiende la propiedad privada, defiende el derecho de la vivienda, defiende la necesidad de que las instituciones como la justicia, los medios de comunicación tengan la independencia y que sirvan de elementos, vamos a decir, de control de cualquier gestión ejecutiva ahora y después. Yo creo que el Partido Popular puede llevar a cabo un buen congreso y estar absolutamente preparado para unas elecciones generales que se pueden producir en cualquier momento, porque lo que es evidente que una cosa es lo que diga Pedro Sánchez, pero las actuales circunstancias nos indican que en cualquier momento puede saltar la liebre y ojo con lo que viene, porque lo que no se puede producir es que los casos de corrupción y los WhatsApp impidan la difusión de lo que es el Congreso del Partido Popular, porque en ello está involucrado el futuro de esta nación llamada España, ¿no? Eugenio Narváez, gracias por este análisis y estas claves de cara al Congreso del Partido Popular. Gracias y hasta la próxima, Eugenio. Hasta la próxima y felicidades. Bien, podríamos dejar encima de la mesa dos ideas. Por ejemplo, una Cayetana Álvarez de Toledo, que según el análisis de Eugenio Narváez estará al alza tras ese congreso del Partido Popular, y una cifra, por ejemplo, quieren ir a por más de 160 escaños. Tengan en cuenta que cuanto más escaños tenga el Partido Popular, menos intensamente, por así decirlo, tendrían que pactar con Vox después de unas elecciones generales. Es diario, es noticia.